Bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario de psicofilosofía callejera, como lo hemos llamado, un espacio en donde tratamos de hablar de cosas de la vida real, como Silvia Pinal, aunque con nuestro propio estilo. En el tema, traíamos de la sesión anterior esta cuestión de la educación de los niños. Planteábamos la situación, el hecho de que sin autoridad un niño es ineducable. La autoridad no solo sirve en este sentido para dar una, digamos, una estructura para que haya una persona que le imparte esa educación a otra persona. Hablamos, por ejemplo, de en el entorno familiar de los padres, hablamos en el entorno familiar de los mayores, unos mayores a los que anteriormente se les debía un respeto. En esta oleada de proclamar derechos sin ton y son, como dice la filósofa española Victoria Camps, esas figuras de autoridad se han disuelto, se han perdido. Y entonces se le empieza a dar aparentemente, fíjense, aquí está una cuestión un tanto tramposa, un tanto, aquí viene lo lúgubre, ¿no? Y es que, desde luego, que esa autoridad se puede haber ejercido o se ha ejercido en algunas ocasiones, en algunas, con excesos. Entonces, lo que plantea esta corriente, que es muy poderosa en el mundo, o sea, que se quiere, realmente, así se los puedo decir con toda seguridad y con toda confianza, quiere el control absoluto sobre el ser humano. Entonces, ellos quieren adueñarse, lo que planteaba en el video en la sesión anterior, quieren adueñarse ellos de nuestros hijos, ¿no? Que si ellos deciden darle un derecho al niño para que si no se siente a gusto con su cuerpo a los 8 años pueda cambiar de sexo sin que nadie lo impida. Para ellos llenarlos de hormonas, someterlos a cirugías, como si fueran unas especies de conejillos de indias que ellos hacen que estos millonarios, estas élites hacen lo que quieran con estos morritos, ¿no? Morritos que además se creen empoderados, que es una de las cuestiones muy importantes que debemos de tratar en este mundo empoderado. Entonces, esa figura de autoridad, que es importante para darla, para poder, entre otras cosas, proveer esa educación, en este caso a los niños, no solo da esa educación, sino además de todo, brinda protección y seguridad, brinda confianza. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, cuando eras pequeño escuchabas un ruido de esos extraños en el techo, o por ahí, un ruido raro. De esos ruidos que asustan, y entonces te espantabas. Pero inmediatamente lo que pensabas era, no hay ningún problema. Ahí están mis abuelos, ahí están mis papás, ahí están mis tíos. Les estoy hablando yo de un entorno en donde las familias éramos bastante grandes y usualmente se vivía en la casa de los papás, en la casa de los abuelos. Eso, esa figura de autoridad daba confianza. Esa confianza ayuda, daba protección. Esa protección ayuda a que uno pueda crecer igualmente con esa confianza, desarrollar una personalidad capaz de enfrentar diversas adversidades en la vida. Cuando le quitamos la autoridad a los maestros o le quitamos la autoridad a los papás, incluso a los abuelos, que hoy ya las figuras de la gente mayor ya no son realmente de autoridad, de sabiduría, ya son figuras de las que nos podemos, yo he visto, ¿no? Que incluso a los abuelos se les habla de tú, a los abuelos se les dice por su nombre o cosas así, o se les pone un apodo, ¿no? Incluso. Pero no son figuras ni de sabiduría, ni de fuente de enseñanza, ni mucho menos de autoridad.
Entonces, cuando todos alrededor están a mi servicio, o sea, que se convierten en una especie con todos los derechos de los que me ha provisto la neomodernidad o esta última modernidad que vivimos, la del hiperconsumismo, o sea, que yo soy ese ser empoderado, todopoderoso, especial, único e irrepetible. Entonces todos están a mi servicio, porque dicen los pedagogos o los psicólogos, el amor es la única respuesta. Leí en la mañana un caso de un chico en una ciudad cercana a Londres, Inglaterra, que se llama Luton. Luton. De ahí es un equipo muy tradicional, de un equipo muy pequeño, se llama Luton Town, que juega en un estadio muy, muy pintoresco. El chico tiene por ahí, graba de sus videos un tanto sórdidos, ¿no? Un tanto reveladores, en donde él dice que es el elegido de una tal Clementine. Por ahí me parece que se inspira en la serie esta de televisión de Walking Dead. Incluso hace una alusión a Jesucristo. Dice, bueno, si algunos siguen a Jesucristo, bueno, pues yo puedo seguir a fulanita, ¿no? Hasta una cosa también, por supuesto, y que podemos documentar un caso y otro de este tipo de crímenes que cometen, a veces inexplicablemente, que cometen chicos muy jóvenes. En Estados Unidos pasa todos los días, en Europa también pasa en México, pasa prácticamente en en digamos, las ciudades, ¿no? Entonces él termina acabando con la vida de sus dos hermanos y de su mamá. Entonces el caso es que ese ser empoderado, que no se doblega ante nadie, que no tiene que respetar ninguna autoridad. Estamos hablando de casos específicos. Podemos llegar a generalizar de que son, hacer una generalización, tal vez sí, pero eso, ojo con una cosa, no quiere decir que esos sean todos los casos, ¿no? Vamos tratando de entendernos con sobriedad, con buen juicio para entender de lo que estamos hablando. ¿Que son todos los niños así? No, por supuesto que no. Pero, ¿por qué estamos hablando de ello? Porque ya no son casos aislados y es algo preocupante. Entonces, esa persona, ese morrillo que va creciendo sin esas figuras de autoridad, porque todos realmente nos convertimos en sus asistentes, les acaba este tema, este caso en esta ciudad de Inglaterra, porque al final, o sea, ya después de que acabó con prácticamente toda la familia, le dice el papá, no importa, hijo, yo de todos modos te sigo amando. Pues, ¿qué puede decir el pobre desdichado, no? Ya después de lo que ha ocurrido. Es que esa es la enseñanza, o sea, es decir, el padre no puede, además ya es demasiado tarde, no puede hoy ponerse a educar al hijo. Hay un ejemplo me parece muy prudente, muy sabio que pone el filósofo español Fernando Savater. Fernando Sabater dice que, por ejemplo, en el caso de los políticos, y también pasa con las selecciones de fútbol y los equipos de fútbol, y a veces también pasa mucho en nuestra vida. Más o menos pone esta metáfora, va en una barca, en un barco, y de repente alguien se cae al mar y obviamente no sabe nadar y se puede ahogar. Se puede ahogar, se puede morir. Entonces dice que desde la perspectiva de los políticos, por ejemplo, cuando vienen las crisis, dicen, bueno, no se preocupe, tú no le puedes decir al hombre que ha caído al mar, al agua y que probablemente pueda ahogarse y pueda morir, tú no le puedes decir, no se preocupe, ahorita le vamos a enseñar a nadar. Al padre de este chico que aniquila a toda la familia, pues no le puede decir a su hijo, ¿no? No te preocupes, ahora sí te voy a dar la educación que urgentemente necesitas para que no acabes con lo que queda de la familia, ¿no? Que ya supongo ya nada más era él y a lo mejor los tíos y los abuelos. Entonces, ese es el problema. O sea, el señor evidentemente no puede salir lo que nunca hizo a tomar una postura rígida, estricta, porque la educación también por momentos tiene que ser rígida y estricta.
No quiere decir que no tengamos, como ya he dicho, nuestros momentos de afecto, de cariño, de amor, que también, por cierto, forma parte de esa educación, de esa formación. Los chavos, como le quieran llamar, que nacen sin esas, que crecen más bien, sin esas figuras de autoridad, crecen con una gran ansiedad, porque saben en el fondo que ellos pueden manipular a los padres. O sea que los padres son simplemente un pelele, que ellos pueden mangonear, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Así absolutamente. Entonces, pero cuando yo, o sea, obviamente eso tiene muchísimas ventajas, les rinde frutos, pero tiene su costo. ¿Cuál es el costo? Que yo no miro a mi padre o a mi madre como una figura de autoridad y por lo tanto como una figura de protección. Una figura de protección no que se va a agarrar a golpes, como mencionábamos en el caso de los padres que van a amedrentar, a golpear, a insultar, a amenazar a los profesores a la escuela, en la entrada, en la puerta de la escuela. No es esa clase de protección la que necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan esa confianza, esa seguridad del día a día, de que yo sé lo que estoy haciendo, de que yo sé lo que le estoy diciendo, que lo que le estoy diciendo tiene una validez y tiene una importancia. Hoy incluso a los mismos estudiantes, ¿no? Están en primer semestre, segundo, y como han visto muchos videos de TikTok se creen expertos en psicología. Esos niños cuando crecen, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, hemos vivido? No es lo mismo escuchar ese ruidito en la noche que nos asusta en la casa, en la madrugada, estando esas figuras protectoras de autoridad a estar solo. Ese ruidito en la noche, estando solo, sobre todo hoy en familias tan reducidas, que tanta gente vive sola, familias fragmentadas. Por eso lo que está ocurriendo es que a la menor catástrofe en nuestras vidas nos derrumbamos. Porque no, entre otras cosas, no, que también cuenta la parte espiritual, por supuesto, es una sociedad completamente secularizada, una sociedad que ya no digamos, eh, ya no discute la existencia de Dios, sino que la gente les agradezco sus comentarios. Tengo varios casos por ahí para tratar hoy que amablemente algunos colegas, algunos amigos me han compartido. Pero me decía una exalumna, decía, es que incluso la persona hoy que puede manifestar sus creos, es decir, yo soy creyente, ¿no? Yo soy católico, lo que sea, ¿no? Soy cristiano. Esa persona ya no es bien vista en el círculo de amigos, ¿no? Entonces, digamos, a la menor complicación o cuando algo no nos salga en la vida, porque ese es el problema. O sea, hicimos una vida para estos niños en donde todo estuvo a modo, en donde todo se les dio a capricho. Y entonces de repente cuando empiezan las verdaderas complicaciones, cuando resulta que ya no te quieren en ese trabajo, o cuando resulta que tú mismo descubres que no eres tan genial como decías, ¿no? Que no eres tan guapo como pensabas, que no eres tan brillante como las mises de la escuela te hicieron creer, o como tus papitos te hicieron creer. No, que eres una persona completamente común y corriente. ¿Como quién? Como cualquier persona, como yo, como todos los demás. Está siendo un absoluto problema. La terapia psicológica, entre otras cosas, es realmente digamos, un signo de nuestro tiempo. Este empoderamiento que surge de la psicología positiva. Esa psicología que estaba por ahí en los 80s, mal vista, de mal gusto, ese optimismo de mal gusto, que estaba en los estantes, esos libros por ahí polvorientos o que los veías en las banquetas por ahí en el centro que nadie leía, ¿no? Y que nadie tomaba en serio. Bueno, de pronto, a principios de los 90 hubo una fuerte inversión de los grandes
capitales de Manhattan, de Nueva York, donde está el centro financiero en los Estados Unidos, un centro financiero de alcance y de importancia mundial, y de pronto le invirtieron mucho a esto, ¿no? De la psicología positiva, y pasó de ser charlatanería pura a ser ciencia de verdad. La ciencia, recuerden, la ciencia la hacen seres humanos que se equivocan, seres humanos con intereses, también, así como hay una parte de grandiosos científicos con gran conocimiento que han hecho grandes aportaciones al conocimiento humano, también hay otra parte de científicos o investigadores, como le quieran llamar, casi siempre entre comillas, con intereses bastante oscuros, que responden a intereses también igualmente intereses bastante igualmente oscuros, que en muchas ocasiones son de la industria farmacéutica. En general, el quien está interesado en impulsar esta positividad es que implica también el empoderamiento del ciudadano común y corriente. Son diferentes entes, ¿no? No solo es la industria farmacéutica, desde luego, pero en general, digamos, podríamos decir, es un sistema es un sistema capitalista neoliberal, aunque nos parezca un poco chocante, ¿no? El término, ¿no? Porque ya lo oímos tanto en las mañaneras que ya nos da y con justa razón que ya nos da un poco de urticaria escucharlo. Pero es así, o sea, ¿cuál es la pretensión? O sea, el sistema no es culpable de tus fracasos. Tú te tienes que autogestionar, autoadministrar. Tú eres el principio y el final. Tú eres la clave de tu éxito. Tú eres también el culpable de tus fracasos. No es el sistema. A nosotros no nos voltees a ver, ¿no? Como dice el tipo repugnante, el de las industrias estas, el de las empresas estas chafísimas, ¿no? Electra y TV Azteca. El que no paga impuestos, ¿no? Y que hace todo lo posible. Gasta mucho en abogados. Ya hubiera pagado sus impuestos, ¿no? Él dice que una empresa, sus empresas repugnantes, vergonzosas, no está obligada o no tiene la responsabilidad en aportar para el retiro del trabajador, sino que es el trabajador el que debe de ahorrar toda su vida para ese retiro. Bueno, pues sí, ¿no? Pues que le paguen mucho más que lo suficiente, porque o sea, tu sueldo se enfoca en cubrir esto y el otro, y pues a quién rayos le va a alcanzar para ahorrar para el retiro. Entonces, no es el culpable bajo esta tesitura, no es, el sistema es perfecto. Tú eres el fracasado, tú eres el loser, tú eres el que no saca, el que no aprovechas, ¿no? Y entonces por eso la psicología en esta positividad enfermiza, es decir, nosotros entendemos que se requiere, ¿no? De esa motivación, que se requiere de cuando en cuando, de ese empuje, de ese estímulo, de ese aliciente. Pero tomarlo en cuenta, tomarlo así prácticamente como una filosofía de vida, pues eso es una reverenda estupidez, porque puede funcionar en algún momento, pero en otro ya no. O sea, tiene su funcionamiento, su utilidad, es bastante limitada. Eso es lo que hacen los psicólogos, es decir, me pasa algo en la vida, ¿no? Me dejó mi mujer, se llevó al perro, se llevó el estéreo, etcétera, ¿no? Cambió la clave de Netflix y ya no puedo entrar, ¿no? Bueno, y resulta que voy al psicólogo y el psicólogo me recuerda lo genial y lo fantástico que soy. Único e irrepetible. Ese es el punto. O sea, parece ser un trabajo así como que, pues eso puede hacer, no sé, puede hacer un cantinero, ¿no? Puede hacer la que te sirve los tragos en el bar, puede hacerlo el del Uber. Y entonces la gente dice, es que el psicólogo me ayudó mucho porque me recordó lo mucho que valgo. O sea, como si la desgracia que hubiera acaecido sobre mi vida hubiera sido porque yo en algún momento olvidé lo genial que soy. Insisto, no nos vayamos al otro extremo. Claro que hay que estimular a esa persona, que en ese momento probablemente se siente basura. Eso es cierto.
pero verlo como un sistema en el que la persona se, ok, ya me empoderé. Incluso la persona está orgullosa de haber sido empoderada y ese es su sistema de vida. Puede quitar todo alrededor. Solo las personas correctas, solo aquellos que vibren a la misma frecuencia ganadora que yo. Porque la vida es una batalla que hay que ganar, que hay que... Bueno, a veces lo podrán hacer, a veces resultarán ganadores, pero a veces no. Porque la vida tiene muchísimos retos, muchísimos problemas y algunos de ellos los vamos a perder y son irresolubles. Y algún día nos vamos a sentir una basura, ¿no? Y en realidad no es necesario sentirse genial, fantástico, increíble, único, irrepetible, el más hermoso, porque nosotros en el fondo sabemos que eso no es cierto. Pero este empoderamiento nos ha envenenado no solo la mente ni el alma, ¿no? Terminamos quitando todo alrededor. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues nos vamos a quedar más solos que al principio. Porque ese empoderado se junta con el otro empoderado, que además de todos, pues cada quien entiende el empoderamiento a su modo. Es como si más o menos como si acuestas juntos a muchos puercoespines, ¿no? Algo así, si es que lo dije bien. Se van a terminar clavando sus púas unos a otros. O es como si acuestas juntos. Pues, entendamos que es meramente una metáfora, ¿no? Pero es como si muchas cobras se acostaran en el mismo lugar juntitas, ¿no? O muchas serpientes. Es solo una metáfora. Así pasa. ¿Cómo va a ser el trato de una persona empoderada, todopoderosa, el superhombre, la supermujer, su trato con el otro todopoderoso, superhombre, supermujer? Cuando es sumamente importante en nuestra vida la humildad, la sencillez, y en algunos momentos el aceptar que perdimos, que eso no nos salió, que la persona de la que supuestamente me enamoré, pues me dijo puras mentiras, ¿no? Y bueno, o que yo no estoy apto para ese puesto, o que el negocio que inicié, bueno, o sea, muchas cosas nos habrán salido, nos van a salir mal en la vida. En algunas ocasiones las derrotas serán muy dolorosas. Simplemente, sí, por supuesto, hay que levantarse y hay que seguir adelante, ¿no? Pero el dejarse envenenar, es decir, estamos envenenando a los niños desde pequeños. O sea, tú eres lo máximo, tú eres lo... O sea, cuidado con algo. No necesitamos tener esa idea de nosotros mismos, ¿no? Claro que somos buenos en esto, que podemos ser buenos en el otro, que tenemos mucho que dar en esto, pero tenemos nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestros puntos débiles y, por supuesto, nuestros lados horrorosos, nuestra parte monstruosa y nuestra parte vil. Esa, por supuesto. El creerse, el recuperar esa esencia, esa condición humana de ser, mm, de ser solo seres humanos, es fundamental. Eso no quiere decir que no podamos ser ambiciosos, que no podamos tener metas, que no podamos mostrar tesón eh, para perseguir algunos sueños, pero entendiendo que no todas las cosas son posibles, que no somos los más guapos del mundo, pero no quiere decir que no, a lo mejor tenemos linda sonrisa o bonitos ojos, qué sé yo. Aquí es muy importante, por ejemplo, en este sentido, cuando yo me creo la gran cosa y descubro que no lo soy, porque ese va a ser el problema, ¿no? O sea, de tarde o temprano, o sea, tú te ves al espejo y vas a descubrir, todos los días de hecho descubres que no eres esa persona quien dices ser. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. ¿Cuántas fotos se toma una chica para mostrarla en sus redes sociales, para darse el derecho de publicarla en sus redes sociales? Hay chicas que se sacan 5, 10, 15, 20, 30 fotos, algunas hasta más. No se sacan la primera.
¿Por qué? Porque esa es la, o sea, es decir, siempre están en este asunto de mostrar la mejor versión de sí mismos. El problema es que muchas veces la supuesta mejor versión de nosotros mismos cubrió otras versiones, ¿no? Que no son tan geniales, en donde salemos chinguiñosos, en donde, no sé, cantidad de defectos que pueda tener uno, ya para qué le busco, pero que también es parte de nosotros, que también somos eso, pues, ¿no? También somos eso que no mostramos, que tratamos de ocultarle a todo mundo, no lo publicamos, pero a quien no nos engañamos, a quien no podemos engañar, es al espejo y a la persona que ve ese espejo. Entonces siempre vamos cargando ese peso, ¿no? De ser geniales, fantásticos, de mostrar la mejor versión de nosotros. Bueno, es que eso a veces sí se puede y a veces es necesario, pero muchas otras veces ni se puede ni es necesario. Eso suponiendo que tengamos que andarle informando al mundo todo lo que hacemos, que ya desde ahí se amuela la cosa, ¿no? Entonces, en esta vida de los todos empoderados, han surgido grandes atrocidades. Tocaba el tema en la sesión anterior respecto a toda esta agresión que están recibiendo. Solo estoy tocando un tema. Hay muchos otros casos o hay muchas otras fenómenos en donde también podemos observar este tipo de incidentes. Todo mundo empoderado. Bueno, pues allí, ¿qué significa el poder? El poder envilece, el poder nos tuerce, el poder nos corrompe. ¿Qué han hecho las personas con ese poder? Que absurdamente ese sistema, otra vez, a veces son los políticos, por cierto, a veces son las empresas, también cuenta el sistema político, a veces el corruptísimo sistema judicial mexicano, los corruptísimos políticos mexicanos, que además no tienen ni idea de lo que están haciendo. Siempre les gusta, ¿no? Venir como ellos, como los grandes salvadores de la sociedad. ¿Por qué? Les gusta sembrar miedo. Entonces, cuando siembran ese miedo, saben que son necesarios para nosotros, automáticamente. Siembran un terror, siembran una psicosis sobre cualquier cosa, ¿no? Que hay se necesita una patrulla especial, ¿no? Porque los osos salvajes se están paseando por nuestras calles. Y entonces nos empiezan a cobrar impuestos para pagar la patrulla antiosos. Y entonces ellos los ponen como una promesa de campaña cumplida. Yo prometí que iba a establecer la patrulla antiosos. Me estoy robando un ejemplo de los Simpson, por si no se habían dado cuenta. Así de absurdos son. Pues es decir, hoy de hecho ser hombre es ser un potencial criminal. Mm, Cuando tú empiezas a tocar estos temas, donde hablas de estos tipos de injusticia, lo ves mucho en los activistas. Ah, bueno, pero es que no importa que ese maestro se haya suicidado o que ese hombre que fue imputado con acusaciones falsas se haya suicidado, no importa, porque son muchas las personas que han sufrido, ¿no? Injusticias, ¿no? ¿Qué más da que alguien se suicide porque alguien lo acusó injustamente? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que menos nos importa es la justicia, ¿no? O sea, de entrada, no nos interesa la justicia, dado que estamos justificando un acto atroz, argumentando otros actos atroces. En realidad, lo que queremos, por un lado, es venganza. Segundo, es nuestra forma de vida. O sea, decir, no, no me hables de eso, ¿no? Yo estoy peleando por los niños, estoy peleando por el calentamiento global, estoy peleando por las mujeres indefensas. Siempre hay un sector de la población, a veces minorías, por las que necesitan sus salvadores. Entonces, ¿qué ha pasado con ese poder que se le ha dado a las personas? Solo estoy mencionando, insisto, un caso o un aspecto de todo esto. Me comentan, el caso en una primaria se está convirtiendo en un terror dar clase, en un terror. No puedes tocar a los niños.
no los puedes, en un tiempo me parece que no los podías ni reprobar, cosas así, no les fueras a causar un daño psicológico mayor, ¿no? O sea, sí puedes sí puedes darle un título profesional a alguien que no sabe nada, que es un completo ignorante, ¿no? Pero no le vayas a decir una palabra que lo vaya a romper psicológicamente. Caso uno que me cuentan. Un muchacho en una escuela primaria, no recuerdo bien, no, o más bien no me sé el dato si es de la Ciudad de México, pero si no es de la Ciudad de México es de los alrededores. Esta persona, un chico humilde, trabajador, él toma esa plaza en la SEP porque su mamá está enferma y entonces el sindicato termina dándosela a él. Bueno, eso no está bien, pero, o no debería de ser así, pero no viene al caso eso. El chico está limpiando una parte en la escuela, recuerden, es de intendencia. Está mojado el piso, pone sus conos y entonces un chiquillo se acerca hacia la zona. Él trata de persuadirlo de que no ingrese a esa zona y lo toca. Aquí parece ser que medio lo testerea, o sea, es decir, en ese intento, pero lo que sí es que lo toca, que hoy en día eso es un delito. Hoy en día eso es algo. No le pega, no tal. Podemos invitar a las personas para que hablen sobre este tipo de casos y si ustedes conocen otros casos, bueno, pues desde luego que se les agradece su colaboración. Entonces, otra chica, otra niña, lo ve el episodio, no sabe detalles, o sea, no sabe que el niño se aproxima a la zona mojada y entonces lo que trata de hacer el muchacho de intendencia es impedir que vaya hacia allá para que no se resbale, se lo vayan a cobrar como nuevo, ¿no? Entonces la niña va y acusa y le dice a una maestra que el muchacho de intendencia tocó a ese niño o niña. No sé bien si haya sido niña o niña. Y entonces lo que ocurre es la catástrofe, el terror, la inquisición. La maestra, antes de investigar, va y lo acusa, porque no podemos usar otra palabra, antes de investigar o informarse, va, lo acusa de tocar, ¿no? Y que lo cual ya se considera como una cosa. ¿Cómo fue que pasamos de tocar a alguien simplemente para impedir una cosa, o incluso saludar, no lo sé? Pues solo una sociedad salvaje, son una sociedad bastante bruta, bastante, o sea que por querer evitar algo que por supuesto es algo que lo que debemos de luchar, pero hacerlo de esa manera es la forma más absurda, ¿no? Porque además de todo tiene otras repercusiones. Llega a la dirección, se enteran los padres, ¿no? Obviamente filtrado por la directora, por las autoridades. Se arma un tremendo escándalo, van los padres a la escuela, empiezan las protestas. En una ocasión, al chico está él en la escuela, o sea, pensando, los padres piensan que los maestros lo están protegiendo o sea, para librarlo, ¿no? Después del delito que ha cometido. Y entonces llega la policía saca al muchacho de la escuela y va y se lo pone a los padres, quienes terminan dándole una golpiza. Obviamente todo esto alcanza al sindicato, el muchacho dice, bueno, yo ya no quiero saber más de eso, ya no quiero saber nada de esa escuela, pero necesito trabajar, su madre enferma y el estudiante en la UAM. Nadie le importó investigar. Ya son ciertas cosas en donde, digamos, ciertos incidentes, ciertos sucesos, conductas, hechos que inmediatamente apuntan a un culpable. O sea, es decir, ser hombre es ya un, ya despierta sospecha, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ser maestro igual. Ser maestro está siendo cada vez más difícil.
El chico agarra, se va, se cambia de escuela y demás. Se libró de la cárcel, pero no de la golpiza. Otro caso, una chica, una mujer colombiana, empieza a salir con un profesor y parece ser, por ahí dicen las malas lenguas y también las buenas lenguas, dicen que es algo que ella ya ha hecho. Pero bueno, pues, están saliendo, son adultos. Me parece que el maestro, que no viene tanto al caso en este momento, pero que el profesor es soltero o separado, algo así. Y entonces, de repente ya no se siente él cómodo, contento con la relación y pues la termina. La mujer se enoja, una mujer que, insisto, dicen guapa ella, y entonces lo amenaza y le pide dinero. Entonces él se niega se niega a ser chantajeado, se niega a ser extorsionado y entonces la mujer lo acusa de haber atacado sexualmente a una de sus hijos. Lo acusa de agresión sexual contra algunos de sus hijos, de sus hijas, perdón. Ella, esta mujer, tiene 5 demandas contra el mismo número de amantes que ha tenido. Sí, a eso se dedica. Eso no es algo que esté yo diciendo ni mentiras, tampoco es algo eh, tan inusual. O sea, cuando tú empoderas a la gente de esa manera, o sea, que mi palabra es la ley, que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Que la gente me tiene que creer solo porque yo lo digo. Que le has dado un poder a la gente absurdo, innecesario, entonces la gente se corrompe y comete ese tipo de barbaridades. Otro caso. Igual, muy parecido, otra vez se hacen un maestro y una mujer, empiezan a salir, y pasa lo mismo, ¿no? Termina él siendo acusado, igual, o sea, el modus operandi es el mismo, acusarlos de que atacaron sexualmente a alguna de sus hijas. El gran problema es que estos dos maestros, de quien me dan excelentes referencias, ustedes pueden decir, es que eso no es suficiente para determinar la culpabilidad de alguien. Es cierto, pero todo mundo, o sea, decir, al menos en un derecho civilizado, en un derecho básico, es que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario, excepto en esta sociedad barbárica que hemos creado. En esta sociedad barbárica, es decir, ya no, ya simplemente con que alguien te acuse, con eso eres culpable. Eso es la Inquisición, la barbarie, eso es un salvajismo brutal, hecho por políticos, por supuesto. Ellos están muy interesados en darle, digamos, en ejercer esa agenda esa agenda de la ONU, de la que tanto se habla, de darle este empoderamiento, de luchar contra la violencia de género, ¿no? Aunque se luche de esta manera tan absurda. Y entonces estas personas, estos profesores de intachable reputación, o sea, tanto en su vida personal como en su vida profesional, en su vida académica, terminan siendo encarcelados, porque los procesos los tienen que seguir en prisión. En algunas ocasiones las demandas no se confirman, no se refrendan, no se ratifican, me parece que es la palabra adecuada. Esas demandas no se ratifican y entonces pueden quedar en libertad. Sin embargo, ya para entonces nuestro corruptísimo sistema político y judicial ya le sacaron todo lo que tienen. O sea, entre más los tengamos aquí, pues más les podemos sacar, que abogados, que esto, que para el juez, que para esto. ¿Esto ocurre? Claro que sí, por supuesto que ocurre. Y ocurre, es el pan de cada día, ¿no? Del ser humano, del ciudadano normal, común y corriente, con esos regordetes, jueces, con toda esa gente que controla el corruptísimo sistema judicial mexicano. ¿Estoy diciendo mentiras? No.
Se niegan a ser reformados. Pues claro, no, pues están regodeándose en su lodazal, en su chiquero. Bueno, nadie quiere no quieren que nadie los perturbe. Entonces tienes que seguir el proceso en prisión, aunque no hayas hecho nada. Otro caso igual, ese de una persona mucho más cercana, una persona que conozco bien, a su hermano le pasó lo mismo. Ahí, ahí lo que pasaba es que la chiquilla, o sea, la hija de la mamá que termina intentando extorsionar al maestro, era una chica con problemas, con algún tipo de problemas, no recuerdo si físicos o mentales. Entonces, la mamá ve la oportunidad porque ve que el maestro trae una camioneta tal, ¿no? Que evidentemente consiguió con su trabajo de otra manera, o sea, no fue a través de dar clases en la SEP. Y entonces lo empieza a extorsionar, el maestro no cede, no cede, pero se tiene que desaparecer durante un año. Evidentemente la madre no, eso les estoy hablando de un entorno, digamos, un poquitito más, no en el corazón de la Ciudad de México, no les diría rural, porque no es el caso, pero sí un entorno, digamos, o sea, con gente, ahí en ese caso, en esa cuestión, la mamita era pues con ciertas necesidades, ¿no? Pero hay otras mamitas, ¿no? Que utilizan sus encantos y todo, otras mamitas empoderadas para hacer de las suyas, ¿no? Lo que está pasando es horroroso, es un sistema de terror. Algunos se salvan, la libran, pero de lo que no se salva es, nadie se salva de esta acusación en el sentido de su propia imagen. Alguien te puede acusar de algo y tal vez no presenten una demanda, tal vez no ratifiquen esa demanda, pero nadie va a decir mentí. Esa persona a la que yo acusé no me hizo nada. O sea, es inocente. Yo fui, al contrario, ¿no? Yo mentí, cometí un delito, por cierto, porque dar un testimonio falso, hacer una demanda falsa, pues es de entrada un delito. Quiero pensarlo, ¿no? Esa es la clase de sociedad, entre otros. Solo estoy tomando un pequeño aspecto, aprovechando el tema que habíamos tocado en la anterior sesión, de cómo, de lo que se está viviendo en las escuelas. O sea, es decir, pero además de todo hay un fenómeno muy particular, que los profesores, los maestros, no tienen ningún derecho a defenderse, que nadie está interesado en escucharlos, que no hay ninguna forma de defenderlos más que con el amor de Dios, ¿no? Y si hay alguien en tu familia que te puede pagar un abogado, y si hay alguien por ahí, o los compañeros, porque eso también me lo contaron, decir, bueno, pues le tenemos los maestros de este profesor que está en un penal, parece que Santa Marta Catitla, pues se tienen que hacer la cooperacha para ayudar. Entonces esa es la cuestión, pero si no hay quien te ayude, bueno, y entonces ahí pues más o menos puedes tener alguna esperanza, pero habrá otros que no es su caso y que terminan, o sea, no solo, o sea, es decir, ya el hecho de estar en prisión implica un gasto porque tienes que pagar para que no te golpeen, para que no te violen, por ejemplo. Ese es el terror establecido de los padres empoderados, padres de familia de niños empoderados. Es que yo no quiero que le pase a mi hijo, ¿no? Mi mamá me daba de cinturonazos, yo no quiero que pase eso a mi hijo. Entonces yo lo voy a defender de todo y le voy a creer todo lo que me diga, absolutamente todo. No me voy a tomar la molestia de investigar. Yo no digo dudar de ellos, yo digo investigar, ¿no? Y sobre todo no arengarlo o no impulsarlo a decir mentiras, ¿no? Y yo tampoco me voy aprovechar de ese poder. O sea, imagínense el poder que se le ha dado en este caso específico. Estoy hablando solo de esta cuestión, que también aplica para otros. ¿No? Aplica para policías, para políticos, aplica para candidatos. Y en algún momento también ha aplicado para los maestros mismos, es cierto. El ser humano con poder se corrompe. Y lo que está pasando es este horror. Y lo que llama más la atención es que parece ser que el profesor no tiene ningún derecho
a defenderse. No hay ninguna instancia en donde uno puede decir, bueno, es que soy inocente, es que no he hecho nada malo. Eso no importa, no nos hemos creado una sociedad que no nos importa, por eso digo, no nos importa la justicia, no nos importa la verdad, eso es lo que menos nos interesa. No nos interesa saber si detrás de una acusación hay una persona inocente. Eso no nos importa, ¿no? Nosotros ya estamos en nuestro, digamos, en nuestro tren, en donde nosotros ya vamos a sacar provecho de esta situación. Nos han dotado de un poder, bueno, pues entonces yo voy a coleccionar amantes entre los maestros que se que yo sé que asombro cuando me pongo una minifalda o cuando enseño un poquito de carne, ¿no? Y como los maestros están hambrientos, bueno, pues son fáciles e ingenuas conquistas, ¿no? Y después los demando. Y les puedo sacar, no sé, 100, 500,000 pesos, 1,000,000, y de ahí me voy. Ya después puedo tener otro amante y listo. Me divierto un rato y ya cuando me bote, porque nadie me soporta más que por la cuestión sexual, ¿no? La gente empodera, después esa mujer irá con el psicólogo a que le diga, tú eres genial, fantástica, única, irrepetible. Y ella, toda empoderada, porque además disfrutan de decirlo, ¿no? Me siento empoderado, sí, pobre de ti, ¿no? A ver cuánto te dura el empoderamiento y a ver a cuántos te llevas entre las patas con ese empoderamiento. Por eso muchísima gente no se siente a gusto en el hecho de se aleja de la parte religiosa, porque Jesucristo, Dios, no tolera esas cosas. Te tienes que someter a su palabra, te tienes que someter a, a sus enseñanzas, al Evangelio. Te tienes que poner de rodillas para confesar tus pecados. Entonces preferimos decir, bueno, Dios no existe, ok, sí, ajá, ajá. Y bueno, Dios es tan y si existe por ahí, y si de pura chiripa existe, o de por mala suerte existe, no importa, porque Él es bueno y me va a perdonar mis pecados. Ah, vaya, sí, ok. Si te los va a perdonar, si los confiesas, si los reconoces y si te arrepientes de ellos, y si te comprometes a no seguir pecando. Así sí te los va a perdonar. Pero en los términos en los que tú estás planteando, o sea, que te tiene que perdonar, aunque tú no los confieses, aunque tú no te arrepientas, aunque tú no los reconozcas, bueno, dudo que eso vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, mucha suerte con eso. Y también mucha suerte si crees que no, que Dios no existe. También te deseo mucha suerte con eso. Pero yo tendría mucho cuidado al respecto. Esa es la sociedad que hemos creado. Esa es la sociedad empoderada, vil, corrupta que estamos creando. Y eso, el resultado está siendo brutal. ¿Está funcionando, por otro lado, o sea, tener tantísima gente empoderada? No. O sea, ya dejemos un poquito la parte de esta cuestión de los delitos, ¿no? O de la cuestión. Vamos a terminar nuestra sección criminal, nuestra sección de delitos, y pasemos a una última reflexión. De entrada, en todos estos disparates que hacen los políticos, los burócratas, los padres de familia, un niño que tú le prohíbes al mundo que lo toquen, es un niño que va a crecer con mucha ansiedad, porque lo que necesita una persona es ser tocado. Ese es lo que le decía, lo que comentaba hace rato. Una persona que crece sin esas figuras de autoridad, que a la vez son figuras protectoras, va a crecer viendo el mundo como una amenaza. Por eso cualquier cosa, si te dicen chaparro, ya me está insultando. Si me dicen flaco, ya están. Si te dicen esto, ¿no? Ya no sé si decir la palabra que empieza con Negro, ¿no? Por el color de piel. Me está insultando. ¿Qué es lo que llaman coloquialmente, a veces un poquito
Es como un poco inconsistente, ¿no? Ese concepto, el de la generación de cristal. Una generación de cristal, por cierto, que nosotros hemos educado. Son nuestros hijos. La generación de cristal son hijos nuestros, ¿no? Así como los reggaetoneros son nuestros hijos. O sea, no se quejen, estoy hablando de mis contemporáneos. Yo nací en 71. Contemporáneos yo tomaría los que nacieron en los 70, tal vez. Quizá también un poquito los 80. No se quejen, ¿no? Esa generación de cristal con pésimos gustos musicales, que por cierto tiene también muchísimas cualidades. Estábamos hablando, ojo con una cosa, ¿no? Lo aclaré al principio. ¿Son todos? No, no son todos, ¿no? Pero sí podemos generalizar. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, yo conozco, tengo muchísimos alumnos grandiosos, ¿no? Con una cultura muy vasta, muy respetuosa, con muchísimas ganas de aprender y además de todo, con un gran futuro, ¿no? Eso es cierto. Pero sí estamos, pero tampoco estamos hablando, en este sentido, no estamos hablando de casos aislados, de ninguna manera. Estamos hablando de que ya puede ser una tendencia si ustedes quieren, quizá no mayoritaria, pero es de algo que ya estamos hablando que es un problema. Entonces, esta gente, estos chiquillos que nacen con sobreexpuestos a la tecnología, que sus amigos son virtuales, que no tienen el valor para ir con una chica. O sea, es decir, el proceso de cortejo se ha suprimido. Ya no hay cortejo. Yo en la fiesta se besuquean entre todos justamente para eso, para suprimir ese proceso de cortejo que puede ser para ellos ya tan desgastante psicológicamente. No, es que para mejor se lo canto directo, o nos emborrachamos, nos drogamos y mejor nos besuqueamos todos, ¿no? Beso de 3 o beso de 4 o de 5, ¿no? Porque el proceso de cortejo tiene, es todo un arte, ¿no? Un arte que no me han enseñado. Y que no me han enseñado porque en el proceso de cortejo implica una dosis por fuerza para que funcione, pues. O sea, un proceso de seducción no es avasallar a una mujer, ¿no? O sea, como si fueras Jorge Negrete, ¿no? Y me he de comer esa tuna. No, no. Un proceso de seducción, de cortejo, en el cual tú o un hombre, ¿no? Que les rechoquen los roles, pero sí, un hombre le haga saber a una chica que le interesa, porque es linda. Para eso hay que mostrar nuestra parte mm, débil, nuestra parte romántica, esa parte del ser que necesita a otro ser. O sea, cuando estamos buscando a alguien porque nos gusta, porque queremos que sea nuestra pareja, invariablemente estamos mostrando una carencia, una necesidad. ¿Qué es esa carencia? Una carencia de un algo que eres tú, que necesito, que me haces falta, que no te tengo. Por eso nos preferimos imaginar solos, ¿no? O sea, decir, ay, a la primera que no nos contestan, bueno, ya listo, ¿no? Si no veo interés, no, bueno, ¿no? Pues gánatelo, ¿no? Ese es el gran problema. También es cierto algo que les iba a comentar hace rato. Cuidado con algo. Ese empoderamiento brutal es innecesario, ¿no? No creen en tonterías de la psicología. La psicología no es ciencia, pues, ¿no? No se la tomen tan a pecho. En una sociedad que consume tantísima psicología. No se, no hagan caso de esas tonterías. Es cierto esto. Es decir, a ver, yo te doy esto. Yo como pareja, yo te doy esto. Te hago tus chilaquilitos en la mañana, te llevo, te invito al cine, te cuento un par de chistes para entretenerte y te recomiendo tal cosa, ¿no? Tal video. Te mando unos memes para que te rías. Eso es lo que yo te puedo dar. Si me das chance, a lo mejor te puedo dar un poco más, ¿no? Así, pues esa es la forma en la que así me salen los besos, ¿no? Los puedo dar mejor, bueno, chance, ¿no? Es, hay que estar seguros de lo que nosotros le damos a otra persona. Si eso que le damos a otra persona, a una pareja, es insuficiente, está bien.
O sea, es decir, hay que hacer ese esfuerzo, por supuesto, ¿no? Es decir, a ver, yo soy esto. Yo no soy ese ser todopoderoso, no, a mí en la mañana, pues, ¿qué crees, no? En la mañana, pues, me dan ganas de ir al baño, ¿no? Y cuando salgo del baño, ¿no? Y si hago del 2, pues, ¿a qué crees que huele el baño? ¿No? Y si me crecen las uñas de los, bueno, ¿no? Si no me echo talco en los pies, ¿a qué crees que huele, no? Y si ya son como las 2 de la tarde y no me he bañado, ¿no? Pues ya no te digo, cómo huelo. Esos son los seres, esos son los seres humanos, ¿no? No, yo diría, bueno, no se esperen hasta las 2 de la tarde para bañarse, ¿no? A menos que no tengan tan pesado el olor. Pero esos somos los seres humanos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Unas virtudes maravillosas. Y por cierto, algunos defectos que también son interesantes, ¿no? Porque por cierto, no vayan a creer que ese olor que despide las axilas de una persona son por fuerza desagradables. Eso, no sean víctimas de la industria del perfume, no. Ese olor puede ser sumamente erótico, en dosis razonables, ciertamente. Es cierto que en momentos cuando estamos en ese proceso de conquista, de cortejo, nos queremos mostrar maravillosos, pero no hay que tomárselo tan a pecho, es algo que es como el pavo real que saca las plumas, pero no se lo crean tan, no se lo tomen tan a pecho. Somos seres humanos normales, comunes y corrientes. Esto es lo que te puedo dar, pero al mismo tiempo, cuando te busco y te digo me interesas, me gustas, tienes ojos muy lindos, tu voz, tu esto, tu el otro, tal, tal, ¿no? Ahí estamos mostrando una necesidad, una carencia, una necesidad de amor, una necesidad de compañía, que en los términos actuales parece ser que no nos queremos dar, que no lo queremos reconocer, ¿no? En alguna ocasión tuve una paciente que me decía de una mujer guapa, muy brillante, ¿no? Y me decía, ¿no? Algo que evidentemente a mí me daba mucha pena. Parece que en ese entonces tenía ya 53, 56 años, una cosa así. O sea, que de mi edad, ¿no? Y me decía, ya estoy lista para formar una pareja, para formar una familia. A los 50 y tantos años, 53, 54. Es una cuestión ruda. O sea, probablemente mientras tenías veintitantos, no consideraste eso. Te creíste el todopoderoso, te creíste que no necesitabas de nadie. Cuando te llegaron los 30, igual, ¿no? Que además de todo, pues uno está a esa edad en la cúspide. Te llegaron los 40 y creíste que lo de la edad eran patrañas y que la edad es una cuestión mental. No, la edad no es una cuestión mental. Claro que cuenta y que vale la pena cuidarse y que vale la pena tener una buena actitud, pero la edad es una cuestión física también. Y si tienes más de 50 y te aproximas, pues ya está ruco, ¿no? Ya seguramente el ganado disponible, pues ya hizo su vida, ¿no? O sea, y seguramente pues ya no te vas a embarazar y seguramente tales cosas. Te tardaste 30 años, o te tardaste 20, o te tardaste... ¿Quién te hizo creer eso, no? ¿Quién te hizo creer que te podías... ¿Quién te dio el derecho a tardarte tanto al respecto? Es una cuestión importante. Entonces, para aceptar, reconocer, oye, te extraño, oye, te necesito, oye, me gustas, oye, tal cosa. Yo tengo que mostrar, debo de tener la honestidad y también la humildad de que no me basto a mí mismo, de que hay algo que me falta, algo que quisiera, que es amor, compañía, un otro, eso que llaman alteridad. Exactamente, que no me basto a mí mismo, pero te hacen creer en este empoderamiento, en estas patrañas de la psicología positiva. Yo soy mi propio proyecto, yo estoy trabajando en mí, yo me basto a sí mismo, yo tal, tal, tal. Hasta que descubres que eso puede ser útil en algunas cuestiones, pero no en otras.
o puede servir en un momento, pero no en otro. Por eso vale la pena, y no solo vale la pena, sino que es tan necesario este tipo de reflexiones. Para no, ¿por qué? Porque está de por medio nuestra existencia. No sean esas personas que llegan a los 50 y tantos, ya, ahora sí, ya listos para formar una familia. No se empoderen de manera tal que hagan un uso vil, ruin y corrupto de ese poder que les ha dotado un sistema para ustedes ser responsables de sus éxitos y de sus fracasos. Es que por supuesto que importa y cuenta lo que nosotros hacemos, pero también somos parte de una historia, somos parte de una sociedad, somos parte de un entorno. Aunque yo quiera, nunca voy a ganar un Super Bowl. Puedo intentarlo todo lo que quiera. Bueno, mejor no lo intento porque me van a dar un golpazo, me van a matar. No, usted no haga el intento, me podrían decir ustedes. Usted quédense en su casa, mejor usted grabe sus videos. No haga el intento de ganar un Super Bowl porque ni va a poder y lo van a matar, ¿no? Si es que le llegan a dar, si es que le llegan a dar oportunidad, ¿no? Si es que hay un uniforme de su talla para empezar, ¿no? Entonces, no hagamos ese tipo de cosas. Vale la pena cuestionar todo esto. La necesidad de autoridad, una autoridad que no ejerzamos con excesos, pero que si nosotros como estudiantes o como padres suprimimos esas figuras de autoridad, entonces nuestros días están contados. Y los efectos que puede tener son devastadores. No, que no nos dé miedo a mostrar esas necesidades como seres humanos, a mostrar nuestra condición humana. Hay veces que vale la pena estar motivados, sí, claro, pero no como una filosofía de vida, no como una forma de vida, quitando todo lo que hay alrededor o pasando por encima de eso, ¿no? En fin, ya seguiremos adelante con este asunto. Les agradezco mucho sus comentarios, tanto los que me hacen llegar aquí, les agradezco mucho que nos vean. Aprecio mucho sus comentarios, los casos que me hacen llegar. En fin, todos cuídense mucho. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Adiós.